buenas tardes. Como planteé a los alumnos de la mañana, quiero dar la bienvenida a nuestra taller de arquitectura, como lo digo, el horario de funcionamiento. Y bueno, el tema que vamos a desarrollar es la escala percepción, escala significado, el descriptivo perceptual. Es insólito esto, pero claro, porque si bien ustedes son otros alumnos de por la mañana, pero para mí significa dar la misma charla a la mañana y a la tarde, con lo cual nos parecería que fuese como un loro que repite lo mismo. Yo sé que ustedes, para ustedes es distinto, pero para mí va a ser lo mismo. Una particularidad. Vamos a ver entonces los términos que decía el enunciado del título, que es escala, percepción y significado de acuerdo a lo que dice el diccionario, que normalmente son definiciones más o menos clásicas. Escala es la graduación o clasificación jerárquica ordenada de acuerdo en torno a criterios. Es decir, lo que está diciendo esto es que hay distintos tipos de escala de acuerdo al criterio que uno tome para ordenar esos objetos que pueden ser de distinto calibre, de distinta forma, y cómo eso se ordena en función a ese criterio adoptado por distintas personas, por distintas disciplinas y por distintas situaciones. Percepción, dice, es la sensación interior que resulta de una impresión material, captación realizada a través de los sentidos. Es decir, que la percepción es una cosa muy personal y que tiene que ver con cada individuo, cómo siente, cómo lo entiende, cómo le llega a cada uno un espacio o una cosa determinada de arquitectura o de cualquier ámbito de la vida, que no todo el mundo lo siente y lo percibe de la misma forma. Y significado es el sentido concepto que representa una cosa. Es decir, cuál es el significado que uno le da a un elemento de acuerdo a determinados momentos culturales, sociales, históricos y demás. La primera escala que podemos analizar es la escala cósmica. Es decir, esta escala inmensurable del espacio infinito, donde todos los elementos, cuerpos celestes, tiene un elemento que los unifica y que es el criterio de unión y de relacionarlo, que en este caso se mide a través de millones de años luz. Es decir, que el elemento que unifique, que le da criterio a eso, que el hombre prácticamente es inconmensurable, ¿no? No podemos pensar, es imposible poder racionalizar qué significa un millón de años luz, ¿no? Pero es el elemento en realidad que le da escala y que la gente que está en la disciplina entiende lo que es hablar de 100 millones de años luz de distancia. Para nosotros es una cosa que prácticamente es muy bajo, pero es una forma de escala. En el otro extremo tenemos la escala atómica, ¿no? Que se mide ya en elementos milésimos, ya imperceptibles, imposible tampoco de poder cuantificar nosotros, de poder entenderlo, pero que sí tiene que ver con esta disciplina donde a través de entender los átomos, los neutrones, los protones, los núcleos, de cómo esto se mueve, la distancia que tiene, que en realidad está generando distintas materias. Una escala intermedia es la escala celular, ¿no? Donde la relación que hay entre el núcleo, la membrana, el plasma de la célula, la conexión de las distintas células, entre ellas la conexión de las neuronas que generan distintas cosas que de acuerdo a distancia, de acuerdo a conexiones y demás, pueden dar distintas situaciones. Pero lo que a nosotros nos interesa es la escala arquitectónica. Y la escala arquitectónica tiene que ver con la escala humana. ¿Qué quiere decir acá? Que el criterio de entender cómo se relacionan los componentes de la arquitectura es el cuerpo humano, la figura humana, es las dimensiones del hombre dentro del espacio arquitectónico. Y justamente es el criterio que vamos a tomar en cuenta y que es un elemento que ya viene desde Leonardo da Vinci, a partir del Renacimiento o del humanismo, que empieza a tomar en cuenta al hombre, después del oscurantismo, de lo que fue la Edad Media, donde el cuerpo humano se tapaba, era clausurado prácticamente del cuerpo humano. En el Renacimiento se pone en valor nuevamente el cuerpo humano y empieza a hacerse estudio sobre
las dimensiones del cuerpo humano, sus proporciones, sus alturas, el ancho en relación con el alto, las dimensiones de los distintos valores, de cuántas veces entra la cabeza en la altura, cuántas veces entra la cabeza en el hombro, cuántas veces entra la cabeza hasta el ombligo. Es decir, empiezan a buscarte una serie de proporciones buscando que ese individuo tiene proporciones, no es un elemento casual, sino que realmente está estructurado, la naturaleza lo ha estructurado de una forma determinada. Le Corbusier, el arquitecto Le Corbusier, que es el padre de la arquitectura moderna, lo van a escuchar hasta el cansancio durante todos estos días y durante toda su carrera, trabajando sobre la figura del cuerpo humano, empezó a entender esto que fue el modulor, en buscar una serie de elementos, de empezar a entender qué proporciones tenía, pero ya no para buscar como una estructura propia del cuerpo humano, sino para empezar a entender que esa figura humana empieza a atender distintas medidas, distintas situaciones, que empieza a generar que la arquitectura tiene que estar dimensionada en función de él, que los elementos de la arquitectura, el equipamiento, el mobiliario, empieza a tener que estar relacionado en función de él, y empieza a entender a partir de toda esta búsqueda que hay distintas medidas que se van generando que le van a ir permitiendo ir incorporando todas aquellas dimensiones de sentarse en una tarima, en una grada, en un estadio, en una silla, el plano de trabajo, el plano de mostrador, el plano de una barra, hasta el hombre de 1,83 m, 1,82,9 m, con el brazo levantado, que da 2,26 m, que es la altura del techo que utiliza él. Es decir, que genera con este módulo una nueva forma de medir y de comenzar a dar escala a ese espacio arquitectónico. La escultura también maneja elementos muy similares a la arquitectura, maneja la materialidad, maneja espacio, maneja volúmenes, maneja unos conceptos, pero la diferencia es que la arquitectura, que la escultura, es decir, por ejemplo, este niño agachado, es decir, es un niño perfecto, uno comienza a entender cuál es la escala que tiene ese chico agachado cuando le pone un criterio al lado, que es la figura del hombre. Ahí recién uno empieza a entender que hay un cambio de escala, que en relación al hombre hay un cambio. El criterio hace provocar la diferencia entre lo que es este chico agachado, que si no estuviera la gente uno podría entender que tiene tamaño de 1,10 m, 1,20 m de altura, que es la altura normal de un chico. Pero el cambio de criterio, de ponerle, que es justamente la búsqueda de este escultor, es el concepto de cambiar la escala y hacer una figura recorrible, ¿no? Recorrible, y que uno lo va a percibir de otra forma por el tamaño que tiene. Acá en este caso, esta mano que sale del solado, ¿no? Que uno prácticamente inconscientemente recompone por debajo del piso, no tiene la abstracción suficiente como para entender que, aunque aparezcan los dedos, uno está viendo la mano entera, está entendiendo que hay una mano entera, ¿no? También tiene una materialidad, están hechas de cemento, están hechas de un material determinado, permite recorrer, igual que estas otras esculturas, que permite que el hombre utilice el espacio y lo recorra. Es decir, la escultura tiene que ver con un tema de recorrido. La diferencia con la arquitectura es que la escala humana en la arquitectura es un espacio habitable. La escultura no es un espacio habitable, es un espacio de recorrido. El espacio de la arquitectura es el espacio habitable, es el hábitat del hombre. Y ese hábitat del hombre, desde su concepción mayor de arquitectura, que es la ciudad, el espacio urbano, hasta el espacio interior, ¿no? Acá vemos en esta obra, este municipio, donde realmente esta fachada, si uno la extrayera de la figura humana, podría ser un elemento, un centro de mesa, un elemento decorativo, pero la presencia de la figura humana hace entender el juego de escalas que ha hecho el arquitecto acá, donde genera esta parte muraria con una escala, una doble escala, una escala simple, una escala triple, vuelve a repetir la escala simple con la escala doble, es decir, que hace un juego de escalas y con eso va consiguiendo dar una estructura, una voluntad formal y unas características especiales en relación al hombre. En este caso de la arquitectura interior, esto además es una gallery de un arquitecto chino norteamericano, donde realmente juegan también ese concepto. Es decir, en este interior hace valer a la figura humana, pero la relación de la escala simple, escalas dobles, escalas múltiples,
escalas totales, escalas, bueno, nuevamente escalas simples, escalas dobles. Hay un juego de escalas dentro del edificio que es lo que va generando una situación espacial, de jerarquías espaciales, de distintos tipos de espacios que van encadenándose y van generando distintas situaciones, distintas sensaciones del individuo al recorrer este espacio habitable. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes de la arquitectura con los que nosotros podemos trabajar para lograr estos elementos? Entonces tenemos los planos, ¿no? Planos horizontales, o sea, porque realmente el espacio arquitectónico está compuesto, el espacio que genera, pero lo que genera el espacio son sus bordes, son sus elementos, cómo ese espacio tiene sus elementos, cómo se limita, cómo se le da sentido a ese espacio a través de la delimitación que se hace. Y esa delimitación se hace a partir de los planos horizontales, el piso, el techo, verticales, las paredes, los muros, planos horizontales descendentes y ascendentes, el plano que se va para abajo. Para mí, el piso acá está en una escala distinta que para ustedes, está más abajo. Para mí ese plano en posición es un plano que está descendido de delimitación, o planos ascendentes que suben, o sea, que se van hacia arriba. Los volúmenes, a través de un trabajo de volúmenes que tiene que ver con inclusiones, justaposiciones, interpretaciones, es decir, inclusiones, es decir, un volumen dentro de otro, dentro de otro espacio. Eso genera que tenemos dos volúmenes distintos que al estar uno entre otro genera un espacio intersticial entre los distintos volúmenes que, si bien uno entiende el juego de los dos, cada uno es individual, pero al mismo tiempo conforma un conjunto distinto y genera una serie de intersticios que en la arquitectura tiene un sentido, ese tipo de espacialidad que uno puede ir logrando. Uy, no se escuchaba nada, ¿no? ¿Se perdieron algo los del fondo? Sí. Bueno. Perdón. Los puntos que podemos decir son las columnas, son esos elementos puntuales que al espacio arquitectónico lo van definiendo de una forma distinta. Si uno toma, por ejemplo, esta aula y ve las tres columnas centrales que tenemos, para mí esas tres columnas hacen un sentido de unificación de este espacio. Es decir, yo entiendo que el espacio fluye de un lado al otro. Ahora, para aquel que está ya sentadito al lado de aquella columna, cuando miro las tres columnas, esas columnas se le ponen de una forma que prácticamente genera un plano visual que divide el aula en dos. Con lo cual, de acuerdo a la disposición de las columnas, de acuerdo a la posición del observador en relación con las columnas, de acuerdo al intercolumnio que el arquitecto va generando, separándolas, juntándolas, puede generar situaciones, secciones distintas en cuanto a las relaciones espaciales de un lugar al otro, en un sentido o de alguna forma, de que esas columnas de otra forma participen generando un muro virtual, que uno lo percibe de una forma, pero cuando cambia de posición entiende que es totalmente transparente. Los vacíos, ¿no? Ese espacio vacío totales, que pueden ser ascendentes, descendentes, ahora lo vemos en la imagen, vacíos que se van para abajo, se van para arriba, es decir, que generan situaciones y organizaciones espaciales distintas. La luz, natural o artificial. La luz es un componente de la arquitectura muy importante, es decir, la luz puede modificar la forma de los objetos de acuerdo a los distintos momentos del día, de acuerdo a las distintas situaciones en distintas épocas del año. Es decir, cómo incide la luz, luces más rasantes, luces más verticales, proyecciones de luz distintas que generan situaciones y pueden modificar la forma de los volúmenes, ¿no? Tanto natural como artificial. Cómo se comporta con la luz natural y cómo se comporta con la luz artificial. La sombra, que es la contrapartida de la luz, la sombra, en propias y arrojadas. Es decir, como un objeto arquitectónico, cuando le da la luz, genera una cara en luz y otra en sombra, que define las distintas caras y la arista a través de un juego de claro oscuro, nada más. Pero que al mismo tiempo ese objeto arroja sombra sobre el plano soporte, o sea, sobre el piso, o puede arrojar sombra sobre otro objeto arquitectónico y puede modificar la estructura visual de ese objeto arquitectónico a través de la sombra que está alejando otro objeto. Por eso es importante el manejo de luz y sombra. La materialidad, ¿no? Textura, color. O sea, los materiales tienen características propias, ¿no? Es decir, tienen textura, tienen color, pueden ser de textura muy gruesa, pueden ser pulidos, pueden ser superficies con brillo. Es decir, que todo eso, generado y amalgamado de una forma de arquitectura, puede provocar sensaciones y percepciones totalmente distintas.
el sonido, que tiene todo el murmullo, el ruido, la música. Es decir, hoy les decía a los otros chicos, es decir, ¿cómo pueden modificar un lugar? Ustedes ninguno que van, seguramente van todos a los boliches bailables, pero ninguno sabe cómo es ese lugar. Porque cuando ustedes entran está oscura. Pero ustedes lo sienten de una forma, lo perciben de una forma, a través de lo que está pasando adentro, de la música, del ruido, del murmullo que hay adentro. Es decir, ustedes tienen una percepción de ese lugar que les puede agradar, les puede gustar, de acuerdo al sonido. O sea, que muchas veces es más sensorial el tema del sonido o del calor que el tema de lo del visual de ese espacio. En contrapartida con eso, el silencio. Total parcial, ¿no? O sea, silencio o el silencio, entrar a un espacio donde de pronto uno entra a ese lugar y la percepción es que el silencio llama la atención. O sea, uno entra a un lugar y de pronto percibe un cambio total y rotundo a partir de que en ese lugar no hay un solo ruido, eso también genera sensaciones de percepción en el espacio. Y por último, el calibre, ¿no? Cuando uno comienza a jugar con hacer locales anchos y finitos, altos y gordos, de distintas formas, uno calibra y los espacios que van a tener relaciones espaciales totalmente distintas. Vamos a ver algunos ejemplos ahora de estos elementos que venimos viendo. Por ejemplo, acá, esto es del neoplasticismo, la Casa River y el pabellón Barcelona de Mies van der Rohe en la exposición del 29 de Barcelona, ¿no? Donde prácticamente la arquitectura está hecha toda a través de los planos, ¿no? Es decir, los planos combinados de una forma, planos verticales con planos horizontales, van dejando entre los distintos planos las aberturas de la carpintería. Es decir, son planos que se separan o se acercan o hacen el techo y demás, que en los intersticios que van dejando de los planos van apareciendo las que son las relaciones interiores y exteriores. Es decir, esto está en este caso acompañado por el uso del color, ¿no? Los distintos grises que van generando, pero fíjense que siempre los vanos están generados a partir de la ubicación de los distintos planos. Prácticamente no hay perforaciones de muros. Siempre los muros son totales, los planos son totales y los intersticios, las aberturas están dentro de la distancia que hay entre el plano y el plano. En la campa, el pabellón Barcelona cambia el color por la materialidad, mármoles, distintos tipos de mármoles, el techo plano, blanco, liso, sin textura, mientras que este es un mármol con su propia textura, sus propias ventas y demás, este es un plano liso totalmente sin ningún tipo de textura. El agua es otro plano importante en este caso, porque el agua sin contenida, sin ningún tipo de movimiento, produce un reflejo que duplica el edificio. Es una búsqueda eso. Ese plano de agua donde uno percibe y entiende que ese edificio se refleja y se duplica la situación. Y que también nuevamente entre este plano y este plano aparece el vidrio, entre este plano y este plano aparece el paso de la raja esta, se trató primero a través de un juego de planos. Los volúmenes. Este es el Parlamento de Brasilia, donde acá hay un juego de volumen, lo mantenemos desde este volumen horizontal, completo, que también juega con el tema del agua, con el reflejo, en este caso calado, pero que se recompone la idea del volumen, y esto es otra serie de volúmenes, que es la sala cerrada, la sala abierta y la parte de las oficinas. Este volumen, esto es una interpenetración de esta esfera con este otro prisma. Uno también abstractamente recompone de que esa esfera está interpenetrada con el plano horizontal. Entonces tiene un juego de valor. Esta, en cambio, está en una visión, se adiciona con el otro espacio, con otro volumen. ¿No? Estamos ya, se adiciona. ¿Qué pasó? No se escucha. Y lo que pasa es que yo cuando cantaba en los boliches tenía un micrófono muy especial, no tiene más condición, pero bueno, uno tiene que arreglarse con lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, esto es una juxtaposición, una visión. Estos son juxtaposiciones, estos dos torres de oficina puestas a esta distancia. Es una búsqueda de generar estos dos planos para que en el eje de Brasilia, que corre en este sentido, siempre está en el fondo la presencia de este elemento horizontal con estos dos elementos verticales, que tiene un tema de significado en el sentido de la utilización de los distintos juegos de los volúmenes. Las columnas, acá en la mesa de Le Corbusier, fíjense, esta es la planta con todas las columnas, el juego de las columnas, que es un poco lo que decía hoy,
Esta situación, con la parte de abajo de la casa pintada de verde oscuro, que se confunde prácticamente con el pasto, prácticamente genera a una distancia determinada que esta caja está como ingrávida, está como flotando. Es decir, cuando uno lo ve en este sentido, las columnas ocupan muy poca sección, con lo cual uno prácticamente entiende esa fluidez por debajo y que la caja está... Cuando uno hace el recorrido alrededor de ella y las columnas se empiezan a poner en línea, se empieza a generar un plano virtual que genera distintas situaciones y distintas secciones espaciales. Los vacíos, ¿no? Este caso es la biblioteca de Luis Cano, la biblioteca de escribir. Este es un plano ascendente. Uno entra a la biblioteca y llega a este lugar central y este espacio que se va para arriba a un costo vertical y una gravedad importante que a uno rápidamente le hace tener la sensación de ascensión, ¿no? Es una búsqueda, jugando también con el tema de la luz. O acá en el Museo Guggenheim de Nueva York, de Ray, donde también es un espacio que se va hacia abajo y hacia arriba. Esta perspectiva también está deformada con la angular para poder ver este lugar para abajo y para arriba, ¿no? Normalmente uno de para abajo o de para arriba tiene que mover la cabeza, acá de hecho en una sola vista, pero la perspectiva es... Bueno, eso pasa por poner tantas cosas acá. Bueno. La luz, la teoría artificial. Acá en esta capilla de Estado Bando, fíjense que acá es todo hormigón visto, sin ningún tipo de agregado, ningún tipo de textura, de masa, hormigón totalmente liso, donde acá lo que hubo es de la luz. Es decir, la luz no es material, no está materializada, la luz justamente está desmaterializada. Es la cruz, me refiero, la cruz. Es de la entrada de luz a través de esa abertura de Carlos Romeo, es el único elemento que da la liturgia cristiana, ¿no? Está hecho con luz, no está hecho con el crucifijo o con todo lo que, sino directamente hecho con luz. El juego de cómo hacer entrar la luz a través de estas ranuras muy amplias y demás, y cómo esto es el que le da el carácter de la liturgia cristiana a este espacio. En este museo es todo lo contrario, la luz artificial. Este techo totalmente de iluminación total hace una luz diáfana a este lugar, justamente para la exposición de elementos que no tienen tener sombra, donde fíjense que la gente la sombra. Y la idea es buscar un espacio que sea totalmente con una luz tenue y todo exactamente igual. Es decir, cómo cambian los valores de la arquitectura y la percepción a través del uso de la luz. En este caso es la sombra, ¿no? La sombra propia y proyectada, es decir, un objeto recibe luz, la luz se transforma en la otra cara en sombra, pero además ese objeto proyecta sombra sobre caso. En este caso es el piso. Entonces, esta circulación a través de esta grilla de elementos verticales tipo columna, cuando están en sombra, generan esta especie de cebra. Cuando llegan al piso, vuelven a producir lo mismo, la sombra proyectada, con lo cual le da un carácter. Esto es una búsqueda, le da un carácter a este espacio determinado a partir del uso de la sombra. La materialidad, textura, color, como dijimos. Entonces vemos acá, en estas obras del arquitecto mexicano Barragán, donde juega con esta textura gruesa, ¿no? Propia de la arquitectura mexicana, de plano de revoques muy gruesos y demás, que prácticamente hasta el mismo material tiene sus propias sombras interiores, pero que generan esta textura. En este caso, el uso del hormigón, pero el plano brillante del agua y demás, cómo generan distintas situaciones espaciales a través de la textura del material, del color del material. O en este último caso también de Barragán, donde esto es mármol, esto es una pared estucada de revoque totalmente lisa, esta es una textura gruesa, esto tiene color, y a través de esa concepción del color y la textura genera un espacio determinado. Si este espacio fuera todo blanco, sería otro espacio, tendría otra condición. Si fuera todo el mismo material, todo pulido, todo igual, sería otro espacio, tendría otra percepción, tendría otra calidad, se sentiría de una forma distinta. El sonido, la música, el ruido, ¿no? Estos son dos salas de concierto. O sea, ¿cómo cambia un espacio de este tipo de acuerdo a lo que se está haciendo ahí? Es decir, si no, acá tenemos una filarmónica que está tocando una obra
de Bach o de Beethoven, y demás tiene un sentido. Si acá tenemos un concierto de rock, cambia totalmente el espacio. Es decir, que el sentido de la música también condiciona ese lugar. Y por último es el silencio, ¿no? El silencio total. Este es el museo del límite del Holocausto, ¿no? Es decir, este es un edificio, es todo gris, todo hormigón, sin ningún tipo de ornamentos ni demás, solamente el material en sí, la luz, la sombra, y un silencio total. Uno se encula, este museo es un silencio total, que tiene que ver con eso de lo que fue, tratando de hacer acordar lo que fue el holocausto del pueblo judío, ¿no? Y solamente el ruido que se siente es esta especie de monedas que son como caras en el suelo, que es el recordatorio de la gente muerta del holocausto, es el sentido de cuando uno camina el ruido que puede producirse en ese lugar. Pero el pasa es que es un silencio total, y es una búsqueda de la arquitectura. Este espacio tiene ese valor de percepción, de sensibilidad a través del recorrido que tiene que ver con el uso del silencio. El calibre, habíamos dicho, si uno ve por ejemplo esta imagen, que es la National Gallery de Mies van der Rohe en Berlín, si uno ve la figura humana, la altura de este techo es importante, está en el orden de los 7-8 metros de altura, pero cuando uno lo ve desde el punto de vista urbano, la dimensión del techo, la sombra que produce demás, genera un espacio bajo y ancho. O sea, hay una forma de percibirlo como un elemento. Si bien uno a través de él sigue viendo la ciudad, ¿no? Es transparente de la ciudad, da una sensación, una percepción de que ese espacio es un espacio apretado, aplastado y demás, ¿no? En este caso, a este espacio, la división en estos módulos, con estas columnas, genera un doble sentido del calibre. Tenemos una dimensión y después esto va generando otro tipo de calibre que va generando situaciones espaciales distintas por las distintas situaciones que va generando las proporciones de ese espacio. Vamos a ir viendo en algunas obras de arquitectura estos conceptos. Esta capilla en España de Madridejo, de otro más, si uno la analiza acá, a través de todo en sombra, tiene un valor, tiene unas características, unas condiciones. Cuando uno se acerca y le ve con un golpe de luz en una de esas caras, se comienzan a poner en valor aristas, este filo, este elemento vertical, estas aristas con contundencia, y se empieza a comprender las situaciones espaciales y la generación de distintas sensaciones que se está tratando de buscar. Interiormente también, a través de la luz, de la textura del material, el hormigón, los techos lisos, los pisos brillantes, además, con la entrada de luz, acá la entrada de luz con un tajo que llueve sobre la pared, una bajada de luz, como si fuera una catarata de luz sobre esa pared, genera una situación de una espacialidad determinada. Esto es la biblioteca John F. Kennedy, que se construye en memoria del presidente muerto, también del arquitecto Fay, donde también todo este elemento, esta caja de vidrio que está acá, que es lo que se ve por acá, tiene solamente un tema simbólico que es la bandera americana recordatoria de la muerte del presidente muerto, ¿no? Y después es todo un juego de volúmenes donde uno ingresa por acá, en unas escalas, llega a este borde, que es esta ventana, de acá se balconea este espacio totalizador, que empieza a tener estas escalas, una escala acá, la escala más simple acá, una escala acá, la escala total. Es decir, es un juego de calibres espaciales distintos combinados que generan una dinámica y una percepción de ese espacio, ¿no? Este es en Bilbao, en Cursal, es un centro cultural con teatro, donde el arquitecto lo que tiene como metáfora acá es en esta bahía, en el Cantábrico, en el norte de España, él genera lo que llaman las peñas varadas en la costa, o sea, unas rocas varadas, y las construye con este material vítreo, que en realidad es cristal de roca, que representa lo que tiene que ver con lo que serían las rocas naturales, pero con una particularidad: si bien inclina caras y demás para producir, no es un prisma puro, sino que es un prisma que tiene que ver con rocas, como no son rocas naturales, son rocas hechas por el hombre, con lo cual son elementos culturales, no son elementos naturales, con lo cual tiene una geometría que hace entender que no es una caricatura de una roca, no copia una roca, hace una interpretación
de lo que es una roca a través del material y demás, y genera entre estas dos rocas varadas enfrente del mar, genera entre el exterior, que es esta caja de vidrio, y el interior, que es totalmente de madera, como todos los teatros, un espacio entre los dos volúmenes, entre el teatro y demás, que este espacio intersticial que va rotando alrededor de lo que es el teatro que está acá adentro, y que son todos los sistemas circulatorios para entrar a las salas, donde nuevamente voy a manejar el concepto de las distintas escalas, de los recorridos y de sentir lo que es el flujo de gente, de 2.000 personas que salen de una sala y que van bajando suavemente por otras escaleras y se van distribuyendo, y que al mismo tiempo van haciendo lo que se llama la promenade arquitectural, es decir, un recorrido, un camino que uno va viendo un espacio en distintas alturas, de distintas formas, en distintos momentos, en distintas condiciones. Y una de las cosas que más busca es esto. Es de noche, ese edificio cuando se refleja en el mar, produce esta situación, o sea que también es un icono urbano importante durante el día y durante la noche. Mies van der Rohe tiene esta definición antropológica de la arquitectura, que dice: la arquitectura es la voluntad de una época traducida al espacio. ¿No? ¿Qué significa? Que no habla de componentes estéticos, no habla de componentes, de ningún tipo de componente. Él dice la voluntad de una época. Y justamente la voluntad de una época es este enunciado que hago acá, pero que puede seguir creciendo con el tiempo, porque hay situaciones que pueden ir aumentando, porque la voluntad de la época, el hombre tiene esa condición de que teóricamente día a día tiene que ir superándose, así se ha superado la especie, ¿no? Entonces, los componentes de esa voluntad tienen que ver con aspectos culturales, los aspectos culturales de ese momento, de actividad del conocimiento, de ese momento, los aspectos sociales que son tan cambiantes, van cambiando constantemente, los nuevos usos que aparecen, ¿no? A través de nuevas funciones, pueden aparecer nuevos usos, los aspectos funcionales, la flexibilidad, el cambio que va produciendo los edificios, que los edificios no tienen que ser terminados en sí mismos, sino que son elementos mucho más flexibles, porque necesitan modificarse en el tiempo para poder absorber las nuevas funciones, compositivos, que tienen que ver con aspectos ya que tienen que ver con la composición, o sea, más ligados a la práctica, o sea, el uso de cómo se organizan los distintos componentes, o sea, a través de simetrías, asimetrías, geometrías, distintos elementos que organizan el edificio. Semánticos, que tienen que ver con justamente el edificio, la representación del edificio. Tectónicos, las nuevas técnicas para construir los espacios, los edificios, los espacios de la arquitectura va cambiando a través de las nuevas técnicas, los nuevos materiales. Y tecnológicos, que esto es una revolución constante. Es decir, nosotros ahora estamos en una revolución de la informática, ¿no? De la informática, de las cosas, es decir, los archivos que están en una nube, el espacio y demás, van cambiando, pero si nosotros analizamos el principio del siglo XX, el gran cambio tecnológico es la aparición del ascensor, del teléfono, que cambia, que de pronto el hombre, a través de tener el ascensor, supera los 5 pisos de altura que podría subir caminando y empiezan a aparecer los edificios en altura. Eso se da porque los elementos tecnológicos del momento producen que se pueda ir modificando esa necesidad. Esta es la voluntad de la época, la voluntad de fines del siglo XIX. Este es el Palacio Municipal de La Plata, que se denomina Palacio Municipal de La Plata. ¿Por qué? Es el momento en que en el mundo se están generando los países. Están empezando a aparecer los países, están empezando a aparecer los estados. Se dejan de ciudades-estados, se dejan de principados, de reinados, y empiezan a aparecer los países. Y los países necesitan tener un estado que demuestre que tiene un valor y un poder importante, que es importante el tema del estado central. Y reemplaza los palacios familiares de las grandes familias, como eran los Pizzi en Italia, Palacio Pizzi, Florencia y demás, de las grandes familias que la gente ama, por los palacios que produce el Estado. Por lo cual, los edificios tienen condiciones de palacio, ¿no? Y la voluntad de una época se determina en función de qué. Si uno analiza esto, que es el plano de la Municipalidad de La Plata, vemos que tiene una organización, o sea, primero está ubicado en el barrio de La Manzana, con toda una serie de jardines franceses que no son de uso,
son jardines para poder tener perspectiva y distancia para ver el palacio. Es decir, es una forma de tomar distancia para ver el palacio, pero no son jardines de uso, son jardines solamente para ese tipo de fundación. Tiene un acceso de palacio, se entra por un gran portal y se ingresa al hall central, que es este. Es simétrico, tiene una concepción de organización geométrica, con un eje acá de cosas que es igual de un lado que del otro, no importa la función. Tiene que ver, es simétrico. Bueno, la función se meterá con calzador, se meterá como pueda, funcionará como pueda, pero es simétrico. A esta ciudad aldea, que era La Plata, de casa de planta baja, el edificio funciona como un palacio vertical en altura, con una torre vertical que marca, ya no es la torre del campanario de la iglesia, ya no era la iglesia la que domina como la iglesia gótica, la ciudad medieval, que era la iglesia la que dominaba. Es el Estado del espacio republicano el que maneja la situación. Entonces, la torre ahora, que es vista desde toda la ciudad, es el símbolo del Estado. Y ese símbolo del Estado, además, tiene acá un reloj. Pero ¿qué pasa? A fines del siglo XVIII, del siglo XIX, la gente del pueblo no tenía reloj. El reloj era un elemento muy caro. Los únicos que tenían reloj eran las familias de mucho dinero que tenían su carrillón colgado en la pared con sus péndulos y sus pesas, o los señores adinerados usaban el reloj de bolsillo con su larga cadena de oro o de plata y que miraban el oro pero que lo consideraban como joya. Pero el pueblo no tenía reloj. Entonces, ¿quién le daba la hora oficial? El Estado. Entonces, pero además no solamente estaba el reloj que se veía y se divisaba de toda la ciudad, el reloj tiene una campana. Entonces, cada hora daba la cantidad de campanadas. Cada cuarto de hora daba una campanada diciendo que era el cuarto de hora. Cada media hora daba dos campanadas avisando que era media hora. Con lo cual, la gente en su casa, a través de las campanadas, sabía en qué hora estaba. O sea, que el Estado cumplía esa función, ¿no? En estos momentos el reloj está en un celular, está en todos lados, no sabemos qué, bueno, porque todo tiene un reloj. Pero hay que considerarlo en ese momento histórico. Tectónicamente es un edificio totalmente murario, hecho de ladrillo, puestos uno sobre el otro, con ventanas altas y angostas, porque no se podía desmaterializar mucho muro. No había elemento para hacer el dintel, no había tecnología para hacer el dintel que permitiera hacer esa cosa. Entonces, además los muros eran portantes, soportaban toda la estructura. Entonces, ¿qué pasa? Las ventanas eran angostas y altas, y los locales eran muy altos. ¿Por qué? Porque no existía ningún tipo de confort, no existía el aire acondicionado, ningún elemento. Entonces, ¿qué pasa? Los locales eran muy altos para que en la época estival el calor subiera, se pegara contra el cielo raso, se ventilaba por las banderolas que tenían las puertas altas arriba, ventilaban, y esa era la forma de conseguir mantener un espacio habitable. Es decir, estos son todos los componentes de lo que es esa, las condiciones de la época. A principios del siglo XX, nuevamente Le Corbusier hace un concepto de que llama los 5 puntos de la arquitectura moderna, que esos 5 puntos de la arquitectura moderna, ahora vamos a ver, tienen que ver en cómo se diferencian de lo que él entendía ya los 5 puntos de la arquitectura tradicional, ¿no? Entonces, si uno analiza lo que es la arquitectura tradicional, vamos a ver que tenemos muros de borde muy gruesos, pesados, y que se van haciendo cada vez más gruesos y pesados cuando se va llegando hacia abajo. ¿Por qué? Porque la pared, cuanto más alta es, más va pesando. Entonces la parte de abajo tiene que hacerse más gorda y más fuerte para poder soportar la altura, ¿no? Los techos eran tejados, inclinados, para sacar rápidamente el agua, porque no había otro elemento. Es decir, el techo se hacía a través de pequeñas tejuelas o tejas superpuestas de una forma para sacar el agua. En planta, acá vemos que cada local tenía su forma además y tenía todo un muro alrededor. ¿Por qué? Con aberturas muy chicas, porque era muy difícil de materializar el muro por cuestiones tecnológicas. Entonces, la abertura en el local era muy chica, las ventanas eran muy chicas y demás, y como acá la cantidad de muros se va agrandando hacia abajo. Con lo cual las ventanas eran esas ventanas verticales que vimos en la película de La Plata, verticales, teníamos un corte constante, el subsuelo, el primer nivel, el segundo nivel, tiene la misma distribución, y el techo es un tejado. Le Corbusier, en esos 5 puntos, con la aparición de una nueva tecnología que es el hormigón armado, ¿no? El hormigón armado, que es la conjunción de dos materiales
por un lado el hierro y por otro lado el hormigón, que juntos hacen una combinación que permite trabajar a las distintas funciones que puede tener un material, ¿no? Desde comprimirlo hasta traccionarlo, hasta flexibilizar una vía que se flexa, ¿no? Es decir, el hormigón permite eso porque cada de los dos materiales cada uno absorbe los esfuerzos que necesita. Entonces, si prácticamente no necesita más del muro, se resuelve con estas 4 columnitas, ¿no? Que son estas, con lo cual me permite tener nivelado el nivel cero, el nivel urbano, que antes necesitaba ser lo más denso posible, con lo cual consigue la fluidez del espacio urbano de un lado al otro, la incorporación dentro de la arquitectura del vehículo que aparece a principios del siglo XX, empieza a aparecer el vehículo, con lo cual también es importante que, como aparece acá, porque la idea es que esto es totalmente libre y permite hasta pasar el vehículo. No necesita muro de borde, con lo cual la ventana puede tener cualquier posición, cualquier forma, porque esto se sostiene con esta columna y con esta, y no como en esta con los bordes. Con los nuevos sistemas tecnológicos le permiten no tener techo inclinado, sino tener techo plano, con lo cual la terraza jardín, el uso de la terraza jardín, como no necesita tener muros internos para soportarlo, la planta es libre, ¿sí? Puede tener cualquier organización, porque no necesita soportarlo, el soporte está hecho por las columnas, con lo cual tenemos el corte libre, porque tampoco necesita tener un corte siempre igual. Entonces, eso es la contrapartida a lo que era la arquitectura tradicional. Estos son unos trabajos nuestros del estudio, que los traigo, son unos concursos que no están construidos, pero bueno, quería mostrar cómo es lo que nosotros entendemos, lo que es la voluntad de una época de ahora sobre un consejo igual que es una municipalidad. Que ya no es un palacio municipal, sino que es un edificio de trabajo, un edificio donde alberga actividades, donde el pueblo tiene importancia, el ingreso del pueblo, el uso por el pueblo. Entonces, vemos que en esta planta, que si no usted estudia mucho no entiende del plano, pero prácticamente totalmente libre, se han eliminado los muros y solamente aparecen instrumentos puntuales que son las columnas, que soportan todo lo demás, y que estas plantas son totalmente libres, con lo cual permite cambio, ¿no? La flexibilidad, aparece un concepto de la flexibilidad. Esos espacios se modifican porque los espacios de uso en la actualidad cambian constantemente, cambian las necesidades, cambian las tecnologías y demás. Y la idea es esto, la de esta plaza, que ya no es un jardín para el edificio, sino que es una plaza cívica. Es una plaza de uso donde la gente la utiliza, donde acá se pueden hacer eventos sociales, culturales, políticos, de todo tipo, con estas caminatas que te dan una especie de auditorio al aire libre que se puede usar para distintos eventos, donde la gente lo impermeabiliza el edificio, donde prácticamente, es decir, esta caja que es la municipalidad es ingrávida, parece flotar, no se ven apoyos, o sea, las tecnologías permiten que el edificio fluya y que parece que está ingrávido, que no tiene apoyos, ¿no? La plaza pública a nivel peatonal, este es el Palacio Municipal, mientras que este es el Consejo Deliberante, ¿no? Las distintas condiciones de esa plaza, las transparencias, la relación de que el edificio se relaciona frente con fondo, o sea que es totalmente libre de uso hacia la ciudad, entra el edificio y participa con sus usos, ¿no? Las transparencias del edificio por abajo prácticamente se desmaterializa, que hay un auditorio, que son exposiciones, es decir, en un caso de eventos sociales y culturales, el edificio, el cero se usa completo, o sea, el edificio forma parte de la comunidad, no es un palacio, sino que es parte de la comunidad. En este otro caso es el edificio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Barracas, y también, es decir, acá nosotros entendíamos el tema, este es el edificio de los ministerios, este es el edificio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y nosotros entendíamos que en estos momentos el pueblo tiene que estar por encima de los gobernantes, porque son los que los eligen para que les sirvan a ellos. Con lo cual, esto que es lo que representa a la gente con los ministerios, pasa por arriba de lo que es el edificio del gobierno, ¿no? Es decir, es un tema, o sea, lo simbólico está en ese aspecto, en cómo este edificio genera esta gran boca para relacionarse con un pacto interior que tiene, que es totalmente urbano, y cómo acá ya cambia, por ejemplo, la geometría euclidiana que teníamos en el anterior, y la geometría se va adaptando al terreno. Se va adaptando al terreno porque este es un terreno que tiene una forma distinta, una forma que no es regular, pero además está todo lleno de árboles. Todos estos árboles son existentes. Entonces acá hemos hecho esquemas de lo que entendíamos que era
arquitectura, este de los árboles, y acá estos arbolitos naranjas son los únicos que nosotros podemos trasplantar para poder tener un edificio de 50 metros cuadrados, ¿no? Entonces, generar todo este ámbito como espacio, generar todo este espacio como ámbito para poder entrar al edificio del gobierno o poder entrar al edificio de ministerios. Y el edificio nuevamente vuelve a poner en valor todos los elementos, es decir, el aprovechamiento energético, toda esta serie de parasoles que permiten entrar a luz al mismo tiempo, tamicen que el sol no golpee contra sus vidrios, porque si bien uno bien puede materializar la pared para que entre mucha luz y favorecer utilizar mucho con la luz natural, también el sol empieza a tener incidencia, con lo cual todo este sistema de estos parasoles verticales, estos visores verticales, lo que están haciendo es poder controlar el sol directo y no tener demasiado consumo de energía, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con esta gran boca, que es un elemento totalmente público y urbano, accesible a la gente, penetrable, es decir, que la gente entienda que ese edificio es el edificio que lo representa, y que él es propio y que lo puede utilizar de distintas formas, no es un palacio, es el edificio que a donde ellos ponen a la gente que eligen para que administren sus presupuestos. ¿No? Las distintas visiones del edificio, ese patio central que tiene una serie de árboles importantes, con lo cual nos parecía que era importante esta imagen, este otro tipo de acceso que tiene que ver con guarderías, salones de espectáculos y demás que son independientes, o sea, la posibilidad de acceso en función a la necesidad de funciones que genera el edificio, que van más allá de lo netamente administrativo. Bueno, nuestro taller está compuesto por toda esta gente que está acá, ¿no? Que en realidad está acá porque es un equipo realmente, se trabaja en equipo, y porque además toda esta gente que está acá, por los años, nosotros tenemos un taller desde el año 87, con lo cual toda esta gente acá fue alumna del taller, con lo cual nosotros no solamente cumplimos la función de tratar de transmitir a la generación que sigue la problemática de la arquitectura, sino que además la formación de docentes que van formando parte después del espacio del taller, ¿no? Esta es la forma de trabajo a través de las correcciones en grupo, las correcciones más en conjunto, los Zoom, donde vienen personas invitadas afuera, que es era el decano de la Facultad de la República de Uruguay, que viene a una cuestión de trabajos, entonces después opinan sobre los trabajos, hay un intercambio en ese sentido, y los trabajos grupales, los viajes que se hacen. Nosotros acá aparece esto, que es la experiencia del 2011, pero que venimos ya desde el 2010 trabajando en esta vivienda en red, a través de los TIC, que significa trabajar con todas las tecnologías, con lo cual hacemos el mismo trabajo en la Universidad de la República de Uruguay, con la UBA de Buenos Aires, con la Facultad de Arquitectura de Córdoba, con la de San Juan, con la de Mar del Plata, y damos terrenos y los alumnos trabajan en terrenos de distintas localidades y van subiendo toda su producción a esto que es una página de blog, con lo cual de cualquier lugar del país que estamos en esta red pueden ver los trabajos de los alumnos, pueden opinar en el intercambio entre las distintas facultades, que después se hace al final de año un cierre, al final del trabajo un cierre, que lo hemos hecho en Uruguay, en Montevideo, lo hemos hecho en Córdoba, lo hemos hecho acá, lo hemos hecho en Mar del Plata, nos trasladamos a los alumnos demás y se hace todo un trabajo de explicación de los trabajos y todo, y hay además un conocimiento de alumnos que se han manejado a través de blogs y los títulos, y ahora tienen un contacto personal, ¿no? Han salido algunas parejas también de ahí. Bueno, siempre pasa. Las parejas de arquitectos son interminables, hay muchísimas, demasiadas. Bueno, este es el espacio de arquitectura 1, ¿no? Que la jefa es la red, la presente. Y bueno, estos son los trabajos, el tema 1, que normalmente es el primer trabajo que ustedes ingresan, donde se da una cocina de materialidad, que es madera, que es una arquitectura en relación con el paisaje, es decir, siempre está sobre un borde de un río, en ensenada, o sobre un río, sobre una laguna, para tener esa relación edificio-paisaje, y empezar a trabajar con todo lo que tiene que ver con la modulación, lo que permite el material y demás. El segundo trabajo, que ya es una complejidad distinta, es un centro de salud en el barrio del campamento acá en Ensenada, donde comienzan a aparecer otras tecnologías, el hormigón, los muros pétreos y demás, que van generando una complejidad mayor.
Y lo último que hacemos es un esquicio de 2 o 3 clases nada más, donde la idea es que el alumno en muy poco tiempo produzca una idea sobre un proyecto, ¿no? Trabajar sobre eso. Y los resultados han sido fantásticos. Después se hace con una mesa, los alumnos pasan, lo explican, lo comentan, se hacen preguntas y demás. Y estos son algunos trabajos hechos en 2 clases, ¿no? Donde el alumno genera una idea de recorridos en el corte, va generando distintos tipos de espacios, y hace la maqueta que va generando distintas situaciones de trabajo. Bueno, para terminar con esta frase de Ortega y Gasset, filósofo, escritor y pensador, que dice que todas las ideas son hijas de la duda. Me parece que es importante en este momento ustedes, porque ustedes son gente muy joven, que vienen con una cantidad de ganas, de potencial, es decir, tratando ávidamente de entender, de poder ver las distintas cosas, pero vienen con una cantidad de dudas tremendas. Y me parece que eso es lo fundamental, que tengan muchas dudas, porque justamente de esas dudas, del análisis de esas dudas, de la discusión de las dudas, de la investigación sobre las dudas, de consultar sobre las dudas, van a salir las ideas, ¿no? Y eso es lo que los va a hacer crecer a ustedes, tanto profesionalmente como arquitectos, pero también como individuos, como seres dentro de una sociedad, a término individual y en término colectivo.